el cual nos va a brindar una información. Porque yo tengo que hacer esto como panel inicial, porque las proteínas totales, ¿dónde se produce? ¿Dónde se produce la albúmina? Vamos a ver. En el dedo. ¿En el animal o...? En todo. ¿Qué órgano? En el hígado, exactamente. En el hígado se producen lo que son las albúminas y las globulinas. ¿Dónde se producen las globulinas? Ajá. Así como Así. yo necesito inmunología también aquí. ¿De dónde viene la IgG, IgM? Ah, de la célula plasmática. Exactamente. ¿Y dónde están las células plasmáticas? Esos son los linfocitos B, se encuentran en el suelo. O sea, están En el vaso, en los órganos sí, linfoides. sí, también. Lo que pasa es que como ellos sí circulan Exactamente. Entonces se forma a partir de los plasmocitos. Y son los que nos dan entonces los anticuerpos, anti lo que sea, es decir, IgM, IgG, etc. ¿Ok? Entonces, esto es importante cuando nosotros vamos a evaluar la parte del perfil de pato. Tomando en cuenta que lo más importante es LT y AST. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la función hepatocelular, debemos de tomar en cuenta la integridad del órgano. La integridad del órgano, es decir, que cada una de esas células esté en orden. Porque cuando hay alteración de estas células, hay destrucción, hay necrosis, va a haber alteración de ¿quién? De las enzimas hepáticas. Fíjense bien, lo que lo estoy enseñando es a interpretar. Entonces, la ALT, AST y pero más que todo ALT y AST, me va a indicar, porque esta es una prueba más especial, si hay o no destrucción hepatocelular. Luego viene la evaluación de la función, porque puede ser que yo haga estas dos enzimas y estén normales. Y eso no quiere decir que el hígado esté afectado. El hígado, pues, ¿en qué parte? En la parte de función. Y la función me la va a dar ¿quién? La fosfatasa alcalina y la GGT. ¿Ok? Y otras pruebas que tienen que ver con la conjugación y la secreción, que serían la bilirrubina y los ácidos biliares. ¿Ok? Y luego viene el amonio, que es lo último que nosotros vamos a conversar. Pero esto me evalúa la función. Entonces, acuérdense, ¿quién me evalúa a mí la integridad hepatocelular? La ALT y la AST. ¿Ok? Y la fosfatasa alcalina y la GGT. La función. La función. Entonces, cuando yo estoy haciendo este panel y miro LT y AST, ¿qué estoy mirando? Integridad hepatocelular. Y cuando estoy mirando fosfatasa y GGT, estoy mirando el funcionalismo. Y cuando estoy mirando las proteínas totales, estoy viendo el funcionalismo. Porque es allí donde se produce. ¿Entendido? Hidrógeno ureico o el BUM. La albúmina, colesterol y los tiempos de coagulación. Tiempo de proteropina y tromboplastina parcial activa. Mis hijos, si ustedes tienen claro esto, no hay problema a la hora de interpretar. Porque ya estos serían los paneles secundarios que me ayudarían a mí a determinar entonces la verdadera función hepática. ¿Entendido? Sí. Ok. Por eso que yo dije, este es el panel inicial. Entonces, lo básico es ALT, AST, fosfatasa y GGT. ¿Dónde se producen la ALT y la AST? Está en el citoplasma de los hepatocitos. Por lo tanto, cada vez que ocurra una necrosis, un proceso inflamatorio, entre un virus, entre una bacteria, en el gato, entre el virus, se brota el virus de la peritonitis, en el perro, el virus
de la hepatitis, etcétera, algo que entre a ese organismo y me esté destruyendo los hepatocitos, se produce que la elevación de la ALT y la AST. Primero la AST, porque el tiempo de duración es más corta que de la ALT. Según los libros y lo que se decía anteriormente, que la ALT era más específico de perros y gatos y la AST para grandes animales. Eso olvídense ese tema. 2021, ALT y AST tienen que ir acompañadas. Ok, porque si yo tengo un paciente con ALT y AST, si yo tengo un paciente ALT y AST normal, ¿tengo un daño hepatocelular? No lo sabemos. No Hace sé. falta que lo demás. No sé. Porque ahí venimos de los animales que están enfermos y tienen los valores normales. ¿Lo están viendo? Ok, porque puede ser un paciente que tuvo un daño hepatocelular y ya las enzimas bajaron. Pero que puede estar alterado ¿quién? Fosfatasa y GGT. O puede estar afectado los ácidos biliares. Y me está indicando que hay problemas en La el función. funcionalismo. A este paciente, ¿qué otra cosa le mandamos a hacer? Albúmina. Si él tiene una disminución de la concentración de albúmina y esto está normal, el paciente está normal, ya esto me dice a mí que tengo un problema de función. ¿Quién produjo este problema? Ahí es donde nosotros tenemos que amarrarnos los pantalones como médicos veterinarios y llegar al diagnóstico. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, la gente cree que porque miró la LT y la ST, no, ese no tiene problema hepático. No. Acuérdense, por favor. Puede ser normal, enfermo, pero normal. Es decir, tengo que buscar causa. Porque hay ciertos, esto está normal. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene esto normal, vamos a ver, chicos, para que vayan pensando. Y esto normal, ¿tengo un daño hepático o no? Sí, Porque tengo un daño hepático. porque está elevada la ACT. Porque está elevada la AST, pero mosca. Porque yo a esto tengo que hacerle un complemento que es la creatinina, que es la que me mueve la parte muscular. ¿Por qué? Porque la AST también se consigue a nivel de los músculos. Y si yo estoy trabajando con un equino y el equino fue sometida a alto trote, a alta actividad física, Se eleva. seca, AST elevado, ¿tiene un problema hepático? Hago que creatinasa y las comparo. Si ambas están elevadas, mi problema es muscular. Igual que en los perros de carrera. Si AST está normal, creatinasa está normal, ¿en qué pienso? Vamos, trabajen los doctores, yo los ayudo. ¿En qué pienso? Que tengo un problema hepático en desarrollo. Está comenzando, estoy situada en el momento en que se está produciendo la degeneración de eso. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Dónde estamos? Hepatocelular. ¿Hay un daño hepatocelular? ¿Hay o hubo un daño hepatocelular? Ay. Ay. No, bueno, hubo. Hubo Porque un se bajó porque- la- Y comienza a hacer Porque esto está normal y cesó. O sea, mientras esté el daño allí, ¿qué va a ocurrir? Porque le van a dañar a un paciente si lo consiguen así. ¿Cómo van a conseguir este paciente? ¿Qué les indica este paciente? Que está al daño y severo, porque ya tiene tiempo. El otro era así, ¿cierto? Era normal aquí y aumentaba acá. Esto es un daño completamente agudo que se está desarrollando en el momento. En este caso es un paciente que ya tiene tiempo en el desarrollo, pero que el problema
que le está produciendo el daño hepatocelular, aún lo mantiene. ¿Sí? Y este que les indico que hubo el daño, pero dejó el daño. Crónico. Entró, destruyó, pero dejó el daño. ¿Sí? ¿Captaron esto? Sí. Ok, perfecto. Oh, ya evaluamos entonces la parte hepática. Está el otro, que es el sorbitol y esto. Pero el sorbitol se utiliza más que todo en el chino, pero no es de interpretación diagnóstica. Y el LDH, que es la lactato deshidrogenasa, este es un buen indicador de daño. No solamente está en el cielo, que está en el corazón, en el músculo, en el riñón, intestinos y en el páncreas. Entonces el LDH no lo utilizan más que todo para destrucción a nivel hepático, sino que se está utilizando en los líquidos, para la evaluación de los líquidos entre transudados y exudados, sobre todo en gatos. Se han podido dar cuenta que el líquido torácico es excelente, porque al aumentar la concentración de LDH, significa que tú tienes un daño, si hay necrosis, destrucción, lo que sea, a nivel de líquido. Si lo comparas con glucosa, y en el caso de haber un neoplasma, en el caso de los gatos, vas a tener un LDH de los valores normales comparado con el periférico con disminución de la glucosa, porque las células cancerígenas necesitan glucosa. Entonces, esa combinación, solamente con eso, ya nosotros tenemos la evaluación de ese líquido, sobre todo en el gato, de si tienen posible neoplasma o tienen posible proceso inflamatorio. Entonces, la LDH se está utilizando actualmente para la evaluación de los líquidos, más no para la evaluación hepática. Seguimos con ALT y AST. Por eso ustedes no lo tienen y se libera en el momento. En cambio, la fosfatasa alcalina y la GGT se encuentran ¿dónde? En la membrana de las células. Y cada vez, acuérdense que los canalículos están formados por un espacio que dejan los hepatocitos entre sí. Entonces, cuando aumenta la presión de los canalículos biliares por una serie de patologías, eso hace que aumente la síntesis de la fosfatasa alcalina. Y luego sigue la GGT, que es la gamma-glutamil transferasa. Y se va a ver un aumento marcado de ambas. Si ambas están elevadas, ¿es por qué? Porque hay algo en el sistema hepático que lo está congestionando, que le está haciendo presión, y esto lo que hace es que se produzca la síntesis de la fosfatasa. Pero la fosfatasa no solamente está acá, sino que está también a nivel de los huesos. Y esto hay que evaluar. ¿Ok? ¿Entendido eso? Ok, esto es para que ustedes vean lo importante de estas enzimas, lo que les acabo de mostrar. Fíjense, la LT, fíjense, en cuestiones de 5 días, ya a los 3 días, la LT baja, la ALT es mucho más rápido, mientras que la fosfatasa alcalina, mientras se mantenga el daño. ¿Por qué? Porque si hubo daño hepatocelular, ¿qué pasa con el espacio ese que se forma, los canalículos? Hay deformidad o alteración en los canalículos, o puede haber obstrucción, o puede haber por la misma degeneración celular, y esto hace que se congestione el hígado y trae como consecuencia un aumento de la fosfatasa. Por eso que ALT y AST es en cuestión de horas el proceso. ¿Okay? Cuando la LT y AST llega a los valores normales, como ustedes lo están viendo acá, y el paciente tiene ictericia, ustedes no me vayan a decir a mí de que el paciente está normal. Hay algo pasa. Y tenemos que ver el origen de la ictericia. Pero si la LT y AST está normal, quiere decir que lo que llegó, destruyó y pasó. Y ya se fue. Pero dejó su marca. Y la marca me lo está diciendo ahora, ¿qué parte? La parte función. de funcionalismo del hígado. Y ahí nos va a decir, vamos entonces con la fosfatasa y la GGT. Entonces, la fosfatasa se consigue a nivel de los canalículos y se produce en la citomembrana de las células siempre que exista un proceso congestivo.
y la GGT también es de citomercado. Se utiliza en todas las especies. Cuando exista algo diferente en alguna especie, yo se los menciono, pero es el mismo patrón para todas las especies. Entonces sería la fufatasa y la GGT. Entonces, si yo tengo un paciente, aquí es para mostrarle entonces la evaluación define la mezcla de todo, que sería la GGT, la fufatasa, aquí incluimos ácidos biliares, ALT y AST, cómo van bajando ellos y van subiendo las, porque ya aquí hubo el daño y aquí comienzan a subir entonces las enzimas y los analitos que tienen que ver con el funcionalismo del cuerpo. ¿Ok? Acuérdense que el hígado tiene capacidad de autorrenovación. Solamente cuando tengamos un patrón de que el 99% de ese órgano no sirve, entonces vamos a tener inclusive el 99% y no sirve y ALT y AST está normal. ¿Por qué? Porque ya se acabó el sitio, los depósitos de ALT. Es decir, destruimos todas las células y no tiene. Si no hay células, no hay ALT y no hay AST. ¿Entendido? Entonces nosotros podemos tener un paciente con ALT normal, AST normal, pero podemos tener una fufatasa alcalina elevada y una GGT normal. Este paciente es un paciente que tiene 4 meses de edad. 4 meses de edad. Puede estar entre 4 a 10 meses de edad. Bueno, yo creo que menos, hasta 8. ¿Qué pensaría yo? ¿Tiene un problema hepatocelular? ¿Tiene un problema de funcionalismo hepático? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿Por qué sí? profe, sé que la fosfatasa está en la parte de hepática, sino en la otra, en la parte ósea. En la parte ósea. Entonces, ¿Qué pasa en esa edad, entre los 4 o 8 meses de edad? Los huesos. El paciente puede estar en crecimiento y como está en crecimiento hay activación de la fosfatasa alcalina. Entonces si mi paciente tiene 4 meses, esto sale normal y esto sale alterado, es decir, tampoco es que el valor es tan alto. El valor es bueno, el perro es hasta 150 y yo observo 200, los números también son importantes. ¿Ok? O sea, es una mínima elevación. Es sencillamente un animal en crecimiento. Esto es normal. ¿Ok? Entonces, ahí vemos pacientes normales con cosas anormales, supuestas anormales, y no son anormales, son normales, fisiológicamente. ¿Ok? En el otro, sí, pero claro, si me llega con 2.300 unidades, ahí sí, ¿qué es esto? Aquí hay otra cosa. ¿Ok? Porque no tiene nada que ver con la parte de crecimiento, ya tiene que ver con la parte de síntesis de el ¿entendido? Entonces, un paciente normal, como vemos acá, entonces, un paciente que está normal y esto está elevado, la GGT, que me indica, ¿dónde tengo mi problema? En el funcionalismo. En el funcionalismo, específicamente no. La cananícula. En los canalículos. Exacto. Tengo un problema a nivel de canalículo. Puede ser que tenga una colangitis. ¿Ok? No importa, aquí no vamos a poner edad, puede ser cualquier edad, pero tenemos ver. Pero ¿quién me marca la pauta de un problema de colangitis? La GGT. Porque si yo consigo en un animal adulto esto elevado, esto normal, pero en mis rayos X me dice que tengo un tumor a nivel óseo, porque está esto elevado. Porque tengo un inflama óseo, no tiene nada que ver con la parte hepática. Hasta aquí yo veo que mi paciente está normal en la parte de funcionalismo hepático, solo que esto me está indicando, fíjense que necesito la otra ayuda diagnóstica para decir entonces que mi problema es a nivel óseo. Y ese tumor debe ser que tiene capacidad para inducir la síntesis de fosfatasa alcalina. Hay tumores que no lo hacen, hay otros tumores. Pero supongamos que el paciente no tenga nada de tumor.
no puede ser tan fácil. Pero un paciente geriátrico, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? No. No, un problema No hay nada. hepático en la función. Ah, Función hepática. ¿qué pensaría? Crónica. Ya por la edad. Primero, tratamientos aplicados. Si es un paciente que me llegó con una anemia hemolítica inmunomediada, ¿qué le coloco yo de tratamiento a esos pacientes? ¿Qué le coloco de tratamiento a animales con anemia hemolítica inmunomediada? Ya ustedes vieron el corticosteroide. ¿Y qué hacen los corticosteroides? Incrementar la síntesis de la fosfatasa alcalina. O sea, fíjense cómo tienen que estar moscas en su paciente. ¿Quién está diciendo las cosas que hay allí? Su paciente. Su paciente es el que le indica por qué eso está así. Por eso aquí no vale caletre, aquí vale análisis. ¿Ok? Siempre con cola del rabo del ratón a los peces, bilateral, abdomen pendulante, se le ven las venas, un cuchillo. Esto me lo hace un cuchillo. Fíjate que ya me lo está diciendo el mismo paciente. Entonces, veo este delegado, no, ya tiene, puede ser que venga con problema hepático, porque también lo he visto, un cuchillo con problemas hepáticos. Pero si un cuchillo, solamente cuchillo, que apenas está comenzando, ya esto es propio de ese tipo de patología. Pienso. Un hepático completo. Daño hepático Agudo. Hepato, hay un daño hepato celular y hay un problema funcional. Entonces ahí sí a correr que tiran piedras, porque no es fácil. Y la anamnesis me va a llevar a qué? A saber quién es el que me está produciendo el daño hepatocelular y quién me está produciendo el daño funcional. Al final el daño hepatocelular, por lo que veo, está dañando el funcional. O a veces el funcional es el que está produciendo el daño hepatocelular. Eso es. Ejemplo, si yo tengo por lo menos una colangitis que se produce disminución de la salida, como ya lo vamos a ver, de lo que es en este caso la parte de la bilis, esto va a hacer una congestión hepática, la bilis, en este caso la bilirrubina directa no va a poder ser eliminada, se va a formar la congestión y esto trae como consecuencia que produzca un medio ambiente tóxico y va a producir la explosión, la destrucción de la célula y por lo tanto a LT y a este van a comenzar a sufrir. Fíjense que ustedes mismos tienen que aplicar la imaginación. ¿Ok? En este caso. Si yo tengo un paciente felino, para darles un ejemplo, posible peritonitis infecciosa felina, un gato de menos de 5 años, posible que cuando llegamos a este nivel tenemos que saber de todas las materias. Claro, para eso pasaron fisiología, parasitología y todo ese cuento, porque es la única manera, y aquí se les habla para hablar directo. Entonces, en el caso de una peritonitis infecciosa, ¿qué pasa? En una peritonitis, en un gato te va a dañar, el hígado. Pero te va a formar un ambiente completamente tóxico. ¿Ok? Ahí usted va a ver que hay una leucocitosis con una desviación a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero además de eso, tiene el ambiente tóxico que le va a inducir una peritonitis química. Porque puede ser séptica, aséptica. Pero cuando nosotros metemos la punción, porque somos para ver qué es lo que hay ahí, entonces de séptico lo transformamos en aséptico. De aséptica a aséptica. Entonces después viene la desviación a la izquierda no regenerativa y tú ese cuenta que se arma cuando nosotros mismos hicimos la inducción. ¿Ok? Entonces, en este caso, el virus no solamente afecta el vaso o va a afectar hígado, va a afectar el páncreas y vamos a tener entonces la elevación de toda la gente. ¿Ok? Porque está en un mismo ambiente tóxico. Si tú tienes una piómetra, donde la piómetra no la trataron a tiempo, vamos con perro, se produce ruptura del útero, viene entonces ese estado séptico y se activan todos los vasos sanguíneos, etcétera, que se va a producir una vasculitis y todas estas sustancias quimiotácticas o todos esos procesos inflamatorios van a llegar a ¿dónde? A cavidad y van a atacar aquí, va a atacar a todo el mundo que está metido en ese ambiente. Entonces todos vamos a llevar, es como un terremoto. Cuando
ocurre el terremoto, se caen todos los edificios. No es que el uno porque es mejor que el otro. Toda esa broma se cae. ¿Pero por qué? Porque hay un daño sistémico. Y en este caso, el punto no fue el hígado que comenzó. No empezó por una hepatitis, no. Comenzó por el virus que indujo todo este tipo de patógenos. ¿Entendido? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ok, entonces ya tenemos, vamos a hacer siempre y cuando el paciente tenga un estado de ictericia. Ok, tengo un grafiquito. Entonces podemos tener tres tipos de ictericia: la pre, la post y la hepato. La pre es la que se produce en sangre por miles de motivos. La propiamente es cuando más de ese 60% de ese órgano está funcional. Y la post es porque hay alguien que me está induciendo ese problema hepático. Entonces, en condiciones normales, lo que son los eritrocitos, se hace CNC de viejo, van a vasos de hígado a través de los macrófagos y son destruidos. Una vez que son destruidos, deja la bilirrubina libre y esta bilirrubina, a través de la glucuroniltransferasa, eso se lo tienen que estudiar ustedes, transforma la bilirrubina libre o indirecta en bilirrubina conjugada o directa. Esta es insoluble en agua y esta es soluble en agua. La bilirrubina conjugada, entonces, una vez que es transformada, llega al intestino y los bacterias, aquí es donde viene la otra parte. Si no tenemos una buena microbiota, ahí fallamos también. Si no tenemos una buena microbiota, puede ser que él está haciendo su función normal, pero no tenemos suficiente microbiota para transformar entonces esta bilirrubina conjugada en ¿qué? En urobilinógeno y en estercobilinógeno. El uro se la orina para dar el tinte y el esterco a las heces. Hoy en día se está trabajando, no sé si ustedes han ido a ciertos que hablan de lo que es la flora bacteriana, o sea, la microbiota, se le dice la microbiota bacteriana. Hoy en día en la coprología no solamente ve si tiene huevo parásito, no, solo miran así. Ah, no tiene huevo, no, tienes que mirar la microbiota, tienes que ver si hay levaduras, si hay esto, qué tipo de bacterias hay, hacer la relación entre uno, gran positivo, gran negativo. Significa dónde se produce, de dónde viene la bilirrubina, viene del producto de la destrucción de los eritrocitos. Entonces, si yo tengo una infestación alta de ¿qué? De Babesia, voy a tener alta cantidad de bilirrubina libre. Toda esa bilirrubina libre va a llegar entonces al hígado para transformarse en bilirrubina conjugada. Y así como entra en gran cantidad, así es desdoblada, por lo cual vamos a tener un alto contenido de bilirrubina conjugada para ser desdoblada por la microflora o la microbiota. Pero resulta que la microbiota trabaja, es como en la fábrica. Una cosa es tener 5 trabajadores y otra cosa es tener 20 trabajadores. ¿Ok? Entonces, si aquí te dan una alta demanda con esta microbiota, si somos 5, bueno, vamos poco a poco y vamos sacando los resultados. Pero los mismos 5 no pueden analizar por el 60% de la capacidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y no vamos a rendir igual. Entonces, en este caso, empieza el enlentecimiento de la transformación de la bilirrubina libre a la conjugada. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tenemos un problema prehepático, vámonos con esto. Miremos las enzimas, vamos a agregar fosfatasa alcalina, vamos a agregar GGT y ahora vamos a agregar la bilirrubina total en la forma de BD y BI. Ya ahora casi no utilizan esta desdoblamiento tampoco. Utilizan la bilirrubina total porque están incluyendo los aceroquímicos. Entonces, en este caso, un paciente que tiene una hemólisis, es un paciente de 2 años de edad, podemos conseguir que todo esto está dentro de los valores normales y vamos a conseguir una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta y esta puede estar normal o ligeramente incrementada. Entonces ya sabemos que si tiene ictericia, tiene hemólisis, ¿ok? Se está produciendo destrucción, se está llegando, entonces está en enlentecimiento y por lo tanto la hiperbilirrubinemia va a ser a expensas de la bilirrubina indirecta.
¿Sí? Están captando eso. Pero resulta que va llegando y va llegando y va llegando más bilirrubina, es decir, el trabajo se nos está acumulando, se está haciendo lento el proceso y va a haber congestión. ¿Dónde? El problema está en el hígado. Si hay congestión a nivel del hígado, ¿qué vamos a poder ver? Aumento de la FAG. Va a haber destrucción hepatocelular y por lo tanto vamos a tener un incremento de ALT-AST y podemos conseguir fosfatasa alcalina incrementada. ¿Cómo voy a conseguir el leucograma, el hemograma? ¿Qué voy a conseguir ahí? Vamos a ver. Eso tiene nombre. Una anemia. Terminología. Anemia. Una anemia. ¿Una anemia de qué tipo? No, ese es el apellido. ¿Anemia de qué tipo? De una anemia de tipo regenerativa. ¿Y quién me da la regeneración? ¿Quién me dice que la anemia es regenerativa? El IPR. El índice de producción de reticulocytos. Entonces yo voy a conseguir un paciente con una anemia severa, entre 14 y 15%, cambios morfológicos que me indican que hay regeneración y con un índice de producción de reticulocitos que debe ser mayor del 3%. Fíjense que le estoy pegando todo ya. Y puedo tener una leucocitosis como producto del desecho, la destrucción de las membranas y de los organismos celulares. ¿Ok? Fíjense cómo voy a pensar. Y así tienen que llegar allá a clínica, pensando así, abiertos. ¿Entendido? Ok, fíjense hasta donde llegue, hasta por allá. Acá, el daño sería ¿dónde? Sería centrado exclusivamente a nivel del órgano, ¿sí o no? Virus, bacterias, no sé qué. Fíjense que las mismas enteritis o gastroenteritis por daño en la microbiota puede inducirles a ustedes una hepatitis o un daño hepatofuncional. ¿Entendido? La misma problema gastrointestinal. ¿Cómo se origina esto? Porque le dan cuanta porquería le pueden dar a ese perro de comida sabiendo que hay un protocolo en la parte de nutrición sobre todo. Lo que pasa es que aquí hay otro problema, que la nutrición es puro para vacas y no es para los perros, y eso es otro error que hay aquí. Puro para vacas. Ok, mis hijos. Entonces, si yo tengo un daño hepatocelular, vámonos con mis enzimas. No las abandono. La bilirrubina total va a haber una, pero yo tengo ictericia. Ustedes mismos. Si tengo un daño hepatocelular y el hepatocelular es agudo, ¿cómo va a estar la LT? Ustedes mismos, elevada. La AST, elevada. La SGPT, la GGT puede estar normal dependiendo si hay obstrucción o obstrucción pasada o comprometido la base de los canalículos, y la fosfatasa alcalina esta sí se eleva porque está elevada. Y la bilirrubina total estaría, y una hiperbilirrubinemia, ¿experiencia de quién? Más o menos al mismo nivel, lo cual nos señala que hay enlentecimiento en el proceso o degradación de el funcionalismo hepático. ¿Entendido? Ahora, yo puedo conseguir una hiperbilirrubinemia. Si yo consigo esto así, ¿eso es agudo o es crónico? Por allá, ¿es agudo o es crónico? Agudo. ¿Por qué es agudo? Porque tenemos la ALT y la AST elevadas y esas se degradan rápido. Exacto. Y si yo consigo así, Crónico. Yo Ya estoy pasó. aquí y les voy a poner los puntos. Va a pasar. si tú lo El conoces, que hable le doy Va pasando. puntos, claro. Ya pasó, Yo sé ya que pasó. así que hablen, Ah. porque no me están haciendo evaluado. Como dijo, hubo daño. Así hubo daño. hubo daño, pero no es, está entrando de agudo, está entrando a un estado crónico. Y si esto está así, si está así, ¿qué significa? Estoy en un proceso ya crónico de la enfermedad. ¿Sí? Hasta una proyección puedo tener. ¿Entendido? Ajá, así que me gusta. Avanza yo. Ok.
¿Tiene que alguna duda hasta acá? Que ahora me van a contestar ustedes a mí. Si yo tengo, no se les va a olvidar más nunca, es que no se les puede olvidar esto. Espero que en el día de hoy no se les olvide más nunca eso. Como médico veterinario. Ok, mis hijos, vamos a llenar, ustedes me van a llenar esto, yo no. Si yo tengo un problema poshepático, significa que tengo algo, fíjense como la técnica, lo que me está obstruyendo, bloqueando. ¿Bloqueando qué? La transformación de la bilirrubina libre en bilirrubina conjugada. Ok. Si ese proceso, imagínense que aquí exista un cálculo que está haciendo la obstrucción de esto, o hay un tumor, pero generalmente es un cálculo, que es como más. Ajá. ¿Cómo creen ustedes que debe estar esto? ALT, vamos a ver, ¿cómo está? Normal. Ajá. AST. También. Ajá. Ahora me van a preguntar, les voy a preguntar por qué es eso. ¿Es fosfatasa alcalina? Esa es elevadísima. Ajá. ¿Y esto cómo estaría? Hay una hiperbilirrubinemia, esto sería elevada. La directa elevada. La directa más elevada que quién? Que la indirecta. La indirecta sí está elevada, ¿por qué? Porque está llegando. Y como no tiene quien la procesa, entonces ella lo que hace es que sale a pasear. Y eso es que aumenta a nivel. Pero la bilirrubina directa, que se está transformando, no puede salir. Pero hay parciales y hay completos. A veces hay un espacito pequeñito que deja que esto entre. A lo que esta entre, puede ser que ustedes consigan esto, inclusive a veces lo consiguen desde la misma posición. ¿Ok? Porque hay espacio, cantidad para que pase. Cuando hay cantidad para que pase, el urobilinógeno y el estearcobilinógeno están normal. Pero si no hay nada que pase, fíjense, me había olvidado hablar de esto, el estearcobilinógeno va a estar ¿qué? Disminuido. En el caso de las prehepáticas, que por hemólisis, el urobilinógeno es el que va a estar elevado y el estearcobilinógeno va a estar normal o quizás incrementado. ¿Ok? En el caso de las hemólisis. Entonces aquí van a tener que una destrucción o un proceso que ustedes pueden llamar que es agudo. Si las enzimas, al haber obstrucción, esto se va a congestionar y si estas enzimas están normales, significa que es un proceso en evolución. Si este proceso está normal, ¿qué significa? Que el proceso ya lleva tiempo y que en este momento quizás no había manifestado signos clínicos, el único signo que está manifestando el paciente, entonces en este caso es la ictericia. O al valorar esto, nosotros vemos que en orina nos marca bilirrubina, pero no tiene ictericia, mosca. Si nos marca en orina bilirrubina, puede ser que la bilirrubina directa es la que va a la orina. Entonces, como aquí esto está todo congestionado, la bilirrubina directa sale primero a la orina y todo no hay ictérico. A medida que el proceso va avanzando o el tiempo va avanzando, es que la bilirrubina empieza entonces a acumularse en los tejidos. Y ahí es donde van a ver el paciente ictérico con esos cambios en las bilirrubinas totales y en las bilirrubinas lineales. Entonces, esto es muy importante. La gente no le presta tan poco atención a la bilirrubina. Primero, en animales muy jóvenes y en animales muy viejos, pueden poder determinar si hay comunicación portosistémica. Es decir, si hay una comunicación entre lo que tiene que ver la irrigación del intestino con la parte portal. Ahí tenemos uno. Lo otro es si hay una función reducida, si hay una colestasis, o nos permite también valorar la función de ese órgano. Yo he visto casos donde el paciente lo desobstruimos, sale del problema, y si tenía un ácido biliar elevado, después de 4 semanas de tratamiento lo vuelves a valorar y ya está llegando a sus valores normales, significa entonces que ya ese hígado está recuperando su función. Pero si en vez de bajar lo que hace es que incrementa, ya la cosa es
diferente. Ya tenemos que pensar de otra manera. Significa que el tratamiento no ha sido lo suficiente, porque si lo que hay es un cálculo, una masa, tenemos que intervenir quirúrgicamente para hacer el proceso. ¿Okay? Ya esa parte es con el cirujano. Entonces, fíjense bien, ¿dónde se produce mi ácido biliar? Los ácidos biliares vienen del hígado, se producen a través de la síntesis del colesterol. Normalmente ellos se producen, llegan al intestino y ellos tienen que ver con la parte de absorción de las grasas, de los lípidos, junto con el jugo pancreático, que es originado por supuesto en los ácidos pancreáticos, junto con esto, con la colipasa 2, etcétera, que están en el páncreas, se produce la digestión entonces de los lípidos. Dependiendo de la cantidad de líquido que ingiera ese paciente, entonces esto es reabsorbido por la vena porta, llega nuevamente al hígado y la parte que excede o que queda es llevado entonces a la circulación general, pero en muy pequeñas fracciones. Eso es normal conseguir, o sea, hay valores normales para esto, ¿ok? Entonces fíjense lo que pasaría cuando nosotros tenemos una comunicación fotosistémica. Entonces, en este caso, a mí siempre me gustan los gráficos. ¿Por qué? Porque los gráficos ustedes visualizan más lo que está pasando en el paciente. Entonces, se produce la síntesis de los ácidos biliares por la concentración de su colesterol, llega a intestino, se utiliza, pero el resto que debería pasar ¿para dónde? Para el órgano, para nuevamente ser procesado. ¿Qué es lo que pasa? Que directamente pasa a circulación general. ¿Okay? Porque hay una comunicación. Se da en pacientes muy jóvenes, porque ya eso es algo congénito en ciertas razas, y se da en pacientes muy viejos, sobre todo cuando han sido abordados quirúrgicamente varias veces. Acuérdense que ahí se comienza a producir la fibrosis del mismo mesénquima, etcétera, etcétera, y lo que hace el órgano es que busca salidas, como los ríos, que tú le cortas el caudal al río y cuando necesita, como en estos tiempos llueve, él va a buscar ramificaciones para tratar de desembocar. Lo mismo pasa, hay lo que se llama reducida, fíjense cómo se produce, luego viene la parte que se forma, va llegando, pero como el hígado está a funcionar, no tiene la misma velocidad, ¿qué pasa? Que se va congestionando estos restos de ácidos biliares y por lo tanto sale a circulación, y eso es lo que hace entonces que se eleve la concentración de los ácidos biliares. Y en el caso de una obstrucción, una colestasis, se produce, va llegando poco a poco, pero así como va llegando poco a poco, va quedando en circulación, llega al hígado y esto se va acumulando, y por eso es que ustedes tienen incrementada la producción, porque no, aquí se va a unir los que no pueden pasar al intestino, se van quedando, con lo que poquitos que van pasando, y aquí forman entonces la congestión hepática. ¿Ok? Si captan esto. Unos que no pueden salir y los otros que sí salen, los poquitos, porque eso, acuérdense que hay una completa y otra de manera que no es total. Y estos serían entonces los valores de canino, felino, equino o rumiante, las concentraciones que se pueden. Generalmente se utiliza hacerlos en ayunas, es muy importante, y posterior al ayuno, y medir la diferencia entre uno y otro para ver la valoración de este paciente. Esta es una marca comercial que fue el que comenzó con esto, y dependiendo entonces de los valores es que va a indicar. Cada casa comercial tiene su concentración ideal para esto. ¿Okay? En la parte prehepática secundaria, entonces hablamos de bilirrubina, ácido biliar, ya explicamos esto, y nos queda entonces lo que es el colesterol y los triglicéridos. En la parte funcional sería la albúmina. Si tenemos un hígado afectado, ¿qué va a pasar con la albúmina? Vamos a tener una hipoalbuminemia. Como consecuencia de esa hipoalbuminemia, vamos a tener que extravasación de líquidos, ya sea a nivel de cavidad torácica o cavidad abdominal. Son unas consecuencias de. Pero la albúmina no solamente disminuye porque el hígado está afectado, también podemos tener un daño gastrointestinal y podemos tener pérdida, ya sea por la vía gastrointestinal o pérdida a través del riñón. Acuérdense que también pasa el umbral, pero es reabsorbido en los túbulos, y entonces tenemos que ver por qué esta albúmina está disminuida.
Muchas veces la albúmina está disminuida porque a veces nos llegan, pero perfecto, de libro. Problema hepático, problema pancreático y el problema renal. Ajá, ¿quién fue primero? ¿Dónde está? Entonces, la albúmina está afectada por quién? ¿Por el problema hepático o el problema renal? Muchas veces no es el problema hepático, es el problema renal. Acuérdense que el hígado deja de funcionar cuando más de ese 80 o 90% está totalmente destruido. Si él tiene un 50 por ahí, él sigue produciendo sus albúminas normalmente. O sea, la albúmina es muy terminal en los casos hepáticos. ¿Ok? Pero si tenemos pérdida por orina o tenemos pérdida por intestino, ya es la patología. ¿Quién nos dice dónde está la pérdida? El paciente, mis hijos. El paciente me dice a mí dónde estoy sentada. En los casos de los factores de coagulación, ¿dónde se producen los factores de coagulación? Se producen en el hígado. Hay unos que son vitamina K dependientes y otros que necesitan solamente de la síntesis. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un hígado, más de ese 80% está destruido, por supuesto vamos a tener un paciente que va a llegar ¿con qué? Con trastornos de hemostasis secundaria, hemorragia. ¿Saben qué van a hacer ustedes? Ponen doxiciclina para terminar de acabar el 2% por ahí que está bueno, lo terminan de acabar y por eso es que se les llega. El 2%. Porque dicen, si está sangrando, eso es richa. No. Quítense ese cassette de la cabeza. No todo es el richa. ¿Ok? ¿Que forma parte de este complot? Sí forma parte del complot. No lo voy a negar. Pero no es el causante. Ok. Y solamente se va a dar cuando tienen una cirrosis hepática. Y el colesterol puede tener aumento o disminución. Si hay disminución, es por la comunicación fotosistémica que les va a ayudar a ustedes con los otros exámenes que les mencioné, y la hiperfosfolestasis, porque se produce normal, hace lo mismo que los ácidos biliares, no llegan, lo que hacen es que regresan. Y en cuanto a mosca, porque puede haber hipercolesterolemia y no necesariamente tiene una obstrucción o tiene un daño hepático. Ahí entonces viene la parte de las hormonas que están involucrados en producir. Si el paciente es diabético, entonces tiene una hiperglicemia con glucosuria y junto con esto, con un valor de fructosamina agregada, cetoacidótica, etc., los niveles de colesterol están elevados. Eso es otro cantante. ¿Okay? Y en el caso de la glucosa, parte del hígado genera glucosa a través de la gluconeogénesis. Pueden tener episodios de hipoglicemia, más que todo si el animal no está en ese momento. Entonces, este es como una complicación al daño a la parte de necrosis hepática. Todo esto va a depender, como les acabo de mencionar, dependiendo del daño del órgano, del agente etiológico que esté trabajando, induciendo ese tipo de patología. Por esa razón, ustedes tienen, o sea, yo no vi conveniente sentarme así, no, porque la hepatitis, eso está en medicina interna, te da por esto, no. Le estoy dando las herramientas para que ustedes sepan, estoy aquí, estoy allá. ¿Quién lo está haciendo? Síntomas clínicas, y agarren ese libro y vean a ver por dónde me voy a enfocar de acuerdo a la anamnesis del paciente. Ok. Algo muy importante que se me olvida es la parte de convulsión. Cuando el paciente convulsiona, hay dos maneras. Puede ser que tenga distemper, eso hay que descartarlo de primero, más que si es cachorro. Pero muchas veces se debe a que hay problemas en el funcionalismo del hígado. Entonces, las proteínas que ingerimos normalmente se transforman ¿en qué? Son ¿en qué? En el nitrógeno ureico. Eso llega al ciclo, en amonio. El amonio llega al hígado y entra a un ciclo que es el ciclo de la urea. Y el producto final es la urea o el nitrógeno ureico sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una comunicación fotosistémica? Este amonio, una parte llegará al hígado y la otra parte directo a ¿dónde?
a la circulación. Por lo tanto, vamos a tener un incremento de él en sangre. Y él tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo creen ustedes que no va a llegar el paciente? Con convulsión. Y sobre todo, cuando le damos comida a base de proteína, es cuando nosotros notamos, bueno, él dice que se le da comida e inmediatamente, si es cachorro, inmediatamente empieza a convulsionar. Ahí es donde ustedes, puede ser amonio, pues como es un bebé, se relaciona más a un problema de tipo congénito, ¿cierto? Pero en el caso de haber deficiencia de funcionalismo, entonces este amonio llega, se transforma o no a la misma velocidad y se va acumulando y por supuesto sale a circulación, se acumula y también produce convulsión. Ya esos son, eso es lo que se llama el problema hepatoencefálico. Entonces, este tipo de problemas de patología encefálica se debe entonces al consumo de ¿Y qué pasa con el boom? Como el amonio no puede ser procesado porque el hígado no tiene capacidad suficiente, entonces vamos a conseguir un paciente con un nitrógeno ureico por debajo de sus valores normales. Entonces, si yo estoy evaluando a mi paciente y me veo que ALT está normal, AST, fosfatasa, en todo ese sentido está normal, pero me está indicando que los ácidos biliares están incrementados, ¿qué pienso yo aquí? Para que no se me duerman. ¿Qué pienso yo ahí? Si mi ácido biliar está en... Todo esto está normal, pero mis ácidos biliares están incrementados. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué pienso? Si está aumentando los ácidos biliares y mi boom está bajo, ¿qué significa? Miren el cuadro, ahí lo tienen. Mira el cuadro. Hay una comunicación. No, es un paciente ya viejo. No, ya están dormidos. Ya están perdidos. Lo acabo de mencionar. Las proteínas, vuelvo a decir. Las proteínas entran a dónde? Al intestino. Se desdoblan y le orinan ¿qué? Al amonio. ¿El amonio a dónde va? Al hígado. ¿Y entra qué? Al ciclo de la urea. ¿Sí o no? Producto final, el nitrógeno ureico sanguíneo. Si el hígado está afectado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este amonio se eleva y llega a sangre. ¿Qué tengo entonces? Si yo tengo un paciente entonces que todo esto está normal, pero los ácidos biliares me dan aumentado y el boom me da disminuido, Eliminación de la comunicación. Problema Funcionalismo hepático. El hígado no está funcionando bien. exactamente, hay alteración en el funcionalismo hepático. Es decir, ya este hígado no me puede procesar el nitrógeno, no lo puede transformar a boom, a nitrógeno ureico, y por eso es que esto está bajo. Si además de eso yo le agrego la albúmina y hay una hipoalbuminemia, boom bajo, albúmina baja, eso es sinónimo de que puede haber una alteración, es decir, que más de ese 90% de ese hígado no está funcionando. Y el paciente me llega con convulsiones y yo veo esto, ¿qué hago? Voy a medir amonio. Voy a medir amonio. Si este amonio está elevado, estas convulsiones se deben a ¿qué? ¿Tiene distemper? No. Significa que tiene una encefalopatía hepática. ¿Sí? Hoy no me cascaron esta. Sí me cascaron. Más o menos. Porque ¿qué es lo que no entienden? Las proteínas llegan al intestino, voy a repetir. Llegan al intestino y se desdoblan. ¿Y la orina a qué? Al amonio. El amonio debe normalmente llegar al hígado y transformarse en urea, en el nitrógeno ureico. ¿Ok? Y
De esta manera, los niveles de amonio son muy bajos porque no entran a la circulación. Por lo tanto, esto es en condiciones de un ser humano o un individuo normal. Por lo menos en pacientes con cirrosis hepática, producto del alcohol, ustedes van a ver que al final de su alcoholismo, ellos van a comienzar como a disvariar, a decir disparates y cosas de esas. ¿Pero por qué? Porque le miden el amonio y está elevado, porque él ya no puede procesar esa cantidad de alcohol como lo hacía a los 15 años, ya no lo puede procesar a los 30, 40 años. Por lo tanto, lo que tiene es una acumulación, se puede beber, una acumulación de alcohol, ¿ok? Porque no lo puede procesar. Lo mismo pasa con esto, o tampoco ya no puede comerse aquellas parrilladas gigantes a base de proteína, porque le va a dar la cuestión. Entonces que ya comienzan a disminuir las proteínas en su dieta, en la parte de nutrición. Ok, esto es normal, amonio, urea. Pero si yo tengo ese hígado que no está funcionando, ¿qué pasa? Que llega el amonio, hola, ya va, espérate, no te puedo procesar, ya va porque estoy cansada, ya va porque me duele las piernas, es decir, etcétera. Es decir, mi hígado está a función o está disminuida su función. Entonces no entra el ciclo y no se, o sí se produce muy poquita cantidad de boom o no se produce. Entonces cuando yo mido el boom en sangre periférica, este analito me va a salir bajo. Esto me sale bajo, todo esto me sale normal, porque ya es crónico, y si hago los ácidos biliares, esto entonces está elevado, porque también hay una alteración del funcionalismo. Acuérdense que hay un enlentecimiento en la liberación de esos ácidos biliares, y esto trae como consecuencia entonces que hay un problema de aumento de concentración de amonio a nivel periférico que atraviesa la barrera hematoencefálica, y por otro lado ustedes van a ver una disminución de la concentración de boom porque el ciclo de la urea está disminuyendo. Entonces, si a ustedes le llega un paciente que llega con ictericia y además de esto ustedes le hacen las pruebas respectivas, todo normal, mis ácidos biliares aumentados, esto bajo y esto bajo, este problema de funcionalidad, y este es el amonio, el que me está dando la conclusión. La gravedad específica. La gravedad específica viene cuando hagamos nosotros el uranato, está incluido en esto. La gravedad específica me mide la capacidad que tiene de filtración glomerular, y el boom y creatinina, y presión de todos estos desechos orgánicos, como les estoy hablando, lo que es boom, creatinina, regulación del pH, concentración iónica, y lo más importante es que el hígado produce hormonas renina, que tiene que ver con la parte de tensión arterial, vitamina D, que tiene que ver con la parte de calcio, y la eritropoyetina, que tiene que ver con la parte de producción, y usualmente también forma parte de la trombopoyetina. La trombopoyetina es más de vaso que del riñón, pero también juega un papel importante. Entonces, en pacientes con problemas renales crónicos, vamos a tener una anemia de tipo no regenerativa por deficiencia entonces de eritropoyetina. Otra consecuencia, porque no hay falta de actividad de la vitamina D, sería entonces la deficiencia, en este caso, de los niveles de calcio por falta de absorción inducida por vitamina D, y la renina, el no trabajar adecuadamente, vamos a tener un paciente con hipertensión arterial. Eso es muy importante. A veces los pacientes dicen, 2 al día no sé qué, y medimos y el problema es tensión arterial. Y por problema de tensión arterial nos vamos entonces a enfocarnos, vamos a ver cómo está ese riñón, y ahí es donde conseguimos el problema de hipertensión viene como consecuencia de la parte renal. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan presente. Y bueno, esta es para mostrarles lo que es el nefrón, ¿verdad? Y que tiene donde se forma la orina, y que en este caso existe una serie de arterias aferentes y eferentes, que es por donde se produce el dializado plasmática, donde ciertas sustancias son eliminadas y mientras que otras son reabsorbidas. O sea, reabsorben a nivel de los túbulos renales. La glucosa puede ser fácilmente llegada acá, pero a través de los túbulos son reabsorbidas nuevamente. Por lo tanto, la glucosa no debe estar en la orina. La albúmina igualmente es reabsorbida, ya presencia de albúmina ya me indica a mí que hay pérdida, y además de pérdida se debe a una alteración de la parte renal. Eso es para que tengan una información.
Cuando hablamos de problemas del tracto urinario, tenemos que tener presente que hay problemas a nivel superior y tracto urinario inferior. La mayoría de los problemas son tracto urinario inferior, que al final nos llega a un tracto urinario superior. Y el superior tiene que ver con la parte de insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica, que es lo último que se establece. Y en la parte inferior, sobre todo en gatos, lo más común, sobre todo en gatos castrados, es la obstrucción, los FUS, ¿okay? Que se produce por obstrucción, por el tipo de alimentación que produce precipitación o la predisposición genética que tenga ese paciente a la producción entonces de arenilla o de calcio. Señores, esto es el pan nuestro de cada día. Ese FUS y esa obstrucción es lo que nos llega a diario a la clínica, porque lo sacan muy temprano, porque el tipo de alimento, dígame si le dan ese mirringo, ya yo, Dios mío, tengo los ojos puestos. ¿Qué comen? Mirringo, ahí está. Tiene, y eso que él dice, hay un mirringo que dice que viene para control de cálculo y de broma, pero de control renal, pero eso no tiene ningún control renal. Eso es lo que le da plata al veterinario. Un control para el veterinario, sí, pero no es nada que ver. Ok. Dentro de eso, entonces tenemos factores predisponentes, como son las razas. Y esas tres razas que tienen allí, que son los dálmatas, los schnauzer y los poodles, dígame estos poodles. Santo Dios. Ajá. ¿Qué será lo que no se le explica? Pero los schnauzer también son muy razas predisponentes a problemas del tipo renal. Y he visto pacientes de 2, de 3 años que quedó loca y tiene un problema de insuficiencia renal. Pero claro, eso depende de los dueños, las circunstancias, se van del país, lo dejan encerrado, se la nueva moda ahora, lo dejan encerrado y va el amiguito que le va a dar comida, el primer día le dice, papito, también, pues ay, tengo que darle con ese perro, ese gato, cocinación, pero no sé qué, porque somos así. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo no se le olvidó ponerle agua, el gato o el perro pasa 3 días sin agua, todo eso permite entonces que el animal entre en un estado de deshidratación y ahí es donde vienen mis órganos a afectar. Lo más rápido que se afecta son los riñones que el mismo hígado. Y ahí es donde tenemos problemas. ¿Okay? Perros de 2, de 3 años de edad, generalmente la casuística es la predisposición de los dálmatas a formar cálculos urinarios por los uratos. En hembras, infecciones urinarias también, pero más que todo en gatos, y la utilización de ciertos medicamentos como ciclofosfamina, aminoglicósidos. Esto tiene que ver con la parte oncológica, que pacientes tratados en la parte oncológica tienden a tener entonces problemas renales. Pero aquí desgraciadamente también no hemos avanzado en esa parte oncológica y en verdad que lo que dura son 6-8 meses y está. Y a veces ellos sufren y no es fácil. Ok, en esta parte entonces lo importante, siempre se lo he dicho, son los signos clínicos, la información, la anamnesis, porque no preguntan, y las pruebas complementarias, y en la parte de lo que tiene que ver como un chequeo general sería hematología, perfil renal y la parte de urano. Ahí dice buncreatinina, pero lo más base es buncreatinina y fósforo. Eso también nos ayuda a ubicar. Están los signos clínicos del tracto urinario superior, ya cuando hay insuficiencia renal. Hay una cosa que se llama uremia. Uremia son los signos clínicos asociados a un aumento del metabolismo de estos productos, que sería BUN y creatinina. Eso sería la uremia. Entonces sería olor urémico, úlceras en la boca, lo que se llama la parte de mandíbula en goma, o sea, muy fácil de fracturas patológicas, etcétera, etcétera, todo relacionado con problemas de renal, pero en la parte superior. Y en la parte inferior, que se relaciona con obstrucción, sería disuria, polaquiuria, y cuando la señora le dice, lo veo orinando en todas partes, no lo veo orinando, orina chorrito, orina y goteo, ya eso es información que se relaciona más que todo con este problema de tipo úrico. Ok, ¿qué vamos entonces en estos pacientes a esperar observar? Entonces dijimos buncreatinina y fósforo, ¿y qué es lo que vamos a observar?
En la parte del BUN, el BUN ya les acabo de mencionar, el metabolismo de las proteínas. Sin embargo, ya sabemos que el BUN no solamente se utiliza para medir, cuantificar el funcionalismo renal, hepático, sino también nos sirve. O sea, si está bajo, apréndanse esto. Si el BUN está bajo, me está hablando el hígado. Si el BUN está elevado, me está hablando el riñón. ¿Ok? Hay dos patrones. O, si está elevado, me puede estar hablando las proteínas, porque si hay por lo menos problemas de gastroenteritis hemorrágica, como ahí se libera gran cantidad de proteína producto de la hemólisis o destrucción que hay a nivel de ese tracto, vamos a tener un BUN elevado. Pero eso es producto del exceso de proteína. Acuérdense que BUN se relaciona con proteína. Entonces nos ubicamos. Bajo sería problema hepático. Alto, tenemos dos condiciones. Puede ser un problema renal propiamente dicho o sencillamente tiene que ver con un problema de alta ingesta de proteína o destrucción donde se estén liberando alta cantidad de proteína. ¿Ok? Porque si ven BUN solo elevado, no vayan a pegar 3 gritos, ese perro tiene sufrir. No, ya va. Ubíquense, ubíquense. ¿Es este o es aquí? ¿Ok? Él se une a las proteínas, es una molécula tan pequeñita que atraviesa fácilmente los túbulos y lo importante es que el 60% se elimina a través de la orina y un 40% se regresa. Por eso que los valores de BUN están estipulados entre el 10 al 40%. Si tú tienes una ingesta alta en proteínas, por supuesto van al gym a tener ejercicio, se mantienen tomando proteína porque eso no se aumenta los músculos, no sé qué cosa nos aumenta. Ajá, bueno, total, es comercio, las redes sociales, bendito teléfono, que les mete todo eso en la cabeza, entonces ¿qué va? Se ponen a tomar todo eso, por supuesto van a tener un incremento de BUN, mosca, pero con el tiempo ese incremento de BUN comienza a afectar los riñones y también da el toquecito hepático. Y ahí venimos con otro tipo de problemas, ¿ok? Gracias a Dios que los perros no le dan eso. Por ahora, para que sean musculosos así y todo. Hace poco llevaron un American Stanford. A mí lo que me da risa porque le ponen el nombre. No, ella es una American, está bien, pero es una American. El perro era así, cuadrado como el dueño. Iba a dar transfusiones a un poodle que estaba más ahí, necesitaba dar transfusión. El pañito de agua, como digo yo. Entonces, ok. Sacamos la muestra, hay que evaluar si ese corpuloso American está. Adivina qué. Tenía 20, estaba raspado, tenía 20 y tenía babesia. Ajá. Entonces después trajeron un callejerito mestizo, movido de la cola, todo simple, como sabes, chinchero, así tipo maracucho, así chévere, tú sabes, y todo el desastre. Y adivina cuánto tenía hematocrito. 45. Y toda su parte hematológica perfecta. Adivinen con quién transfundimos. Con el chavo, con el ordinario, me tumba pipa. Por eso le toca. Por eso es importante, ustedes se ríen, pero es que es verdad. Digan, no, es que yo tengo una América, no sacamos, no sirve. ¿Cómo que no sirve si le doy proteína de aquí? Va a tener garrapata. Y ese sí sale completamente por ese túbulo, no se absorbe. Por eso es que a veces tenemos que tomar en cuenta los dos valores. Ese tiene proteína. Se necesitan los dos valores para poder hacer la comparación. Porque ambos se eliminan, uno se absorbe, el otro completamente se elimina. Y cuando ellos dos se aumentan, es lo que se conoce con el nombre de azotemia o azoemia. Entonces tiene una azoemia porque hay un aumento de la concentración de BUN y de creatinina en sangre.
La azotemia puede ser igualita que la ictericia, prerrenal, renal y posrenal. Generalmente la prueba va en caninos y felinos de 6 a 27, 14 a 24 y la creatinina, fíjense que en caninos hasta 1.6 y el gato todavía es 2.4. Sin embargo, eso es lo que nos dicen los libros. Ahora vámonos a la práctica. En la práctica, los valores de creatinina hay que prestarle atención. Porque si el perro es grande, un gran danés, y luego tenemos un Yorkie, ¿quién tiene más cantidad de músculo? ¿Y quién tiene menos? Ellos. Entonces no es lo mismo una creatinina. Vamos a poner en perro, ya no es, tenemos 2. Vamos a poner un parámetro de 2. No es lo mismo una creatinina en 2 en un Yorkie a un gran danés. Un gran danés con 2 yo lo considero normal, porque es un perro más musculoso, más trabajador, tiene mayor. Pero un Yorkie con 2, ahí sí se me prende la campana. Puede ser que no tenga azoemia, puede ser que el boom esté normal, pero ya con esto elevadito y con este tamañito, ya aquí me dice que esto no está caminando. O sea, anteriormente la voz que la tenía elevada, una insuficiencia renal, no, ya va. Evalúen a su paciente, no se les olvide esto, el tamaño también está involucrado en la evaluación de la... Esto es hígado y consumo. Esto es músculo, tamaño de la especie. Por eso es que una creatinina en un perro en 2 pequeño, hay que, no, ya no digo que hay insuficiencia renal, pero tienen que prestarle atención a lo que ustedes tienen aquí. ¿Ok? Nos está dando una señal. Podemos agarrar y medir nuevamente la concentración dentro de 2 meses o 1 mes y valoramos. Si ya eso comienza a subir, señores, estamos en presencia y hay otras pruebas que ya les voy a mencionar que nos van a ayudar entonces a establecernos si en verdad tenemos una insuficiencia renal. Ok, en los problemas prerrenales, la azotemia se debe a lo que les acabo de mencionar, a alta producción de nitrógeno, es decir, a alto consumo de proteína, acuérdense. Ok, la proteína llega, entra al ciclo de la urea, ¿se acuerdan? Y aumenta la concentración de urea. ¿Y a qué se debe la parte renal? A la deshidratación. Ahí les digo de los perros que en 3 días, los primeros días qué bonito y después los perros, entonces hay una deshidratación y se produce una hipovolemia. ¿Y qué pasa con la hipovolemia? Que la sangre va a los sitios más importantes, supuestamente, y deja de último los que están más alejados. ¿Y quiénes son los más alejados? Los riñones. Entonces podemos tener un aumento en la concentración. Eso depende de qué, de mi anamnesis. Cuando el problema es completamente renal, es cuando ese 75% de mi nefrona está a funcionar. Ahí sí podemos. ¿Quién nos dice que las nefronas están a funcionar? La concentración de BUN y de creatinina. Ya no vamos a conseguir una creatinina en 2 porque me parece y no me parece. Ya aquí conseguimos un paciente de 3 para arriba, de 3, 8, 16, 24 lo he conseguido, igual que en el caso del caso. Ya aquí este parámetro es muy elevado, ya ahí sí me dicen, agárrense de las manos. Actualmente, nuestro país hermano, que es Colombia, y ya otros países hermanos ya tienen la parte de diálisis, manejan diálisis. No hemos llegado todavía ahí, porque si este hombre no sabe, Dios mío, no vamos a salir de esto. Pero vamos a pedirle a Dios que salgamos de eso. Ya ustedes saben cuál es el reto. Ok, el hombre y sus secuaces. Okay, pero sí se puede manejar, o lo manejamos con tratamiento, se maneja a base de dieta, todo depende de la concentración en lo que se. Y en la parte postrenal sería entonces cuando hay obstrucción, eso dejen los gatitos, o cuando hay ruptura del tracto urinario, que entonces si hay una patada, porque ya se cansó el hombre y partió el gato y no sé qué, o un accidente,
se salió a la calle, etc. O hay ruptura o hay una obstrucción y como esa orina se va acumulando, todos estos elementos que se eliminan se acumulan y trae como consecuencia un aumento de boom y creatinina. Esto es lo que hace que se produce como una insuficiencia renal aguda, que una vez que ustedes quitan ese proceso, esa obstrucción, liberan al pobre animal, canalizan, ¿qué va a pasar? Que si el paciente es joven, mueve toda a la normalidad y entonces allí los valores de boom y creatinina nuevamente y fósforo llegan a su valor normal. ¿Ok? Eso sería por la parte de obstrucción. Y hay otra prueba que es la relación proteína-creatinina y lo hacemos cuando estamos sospechando que el paciente presenta síndrome o en el caso del Yorkie que tiene 2. Entonces se recomienda medir la concentración de proteína y creatinina en orina y ver la relación. Entonces si está por debajo de 0.5 es un paciente normal. Eso es para quitar la duda de que posiblemente ese Yorkie sí tenga o el gran danés puede tener esto. Entonces, dependiendo de la división de la proteína que se determina en orina entre la creatinina de la orina, vamos a tener un valor y en estas tablas entonces nos dice dónde posiblemente está nuestro paciente. ¿Ok? Y lo otro sería las pruebas secundarias a realizar. Entre eso tenemos el famoso SDMA. No sé si ustedes han oído hablar del SDMA. Y actualmente están trabajando con la cistatina B, apenas están dando ciertos ensayos en cistatina B, como un biomarcador que les dice a ustedes cuando hay un problema verdaderamente renal. Ese biomarcador es efectivo cuando el 25% de esa función renal está comenzando. Cuando ese riñón, el 25% está afectado, comienza a aumentar ese SDMA o la cistatina B. Por lo tanto, ese Yorkie que tenía 2 y que parece que no, señora, ayer lo que está normal, pues todavía es poquito, por eso debe ser que no ha tomado agua, no se pongan en ese tema. Analicen, piensen, hay que perseguirlo. Para que digan después, Valeria, eres excelente. Perseguiste el perro y te diste cuenta a tiempo de que tenía un problema renal. Para eso son las comidas que venden de Gil y de todas estas marcas con pacientes con problema renal que están en nuestro país. Entonces tú le dices, vamos a nuestro paciente, vamos a cambiarle la alimentación, vamos a hacer una serie de cosas para que el paciente nuevamente o se mantenga o haga la relación. ¿Okay? Pero ella se dio cuenta porque ella dijo 2, es muy chiquito, no hay relación, o sea, a pesar de que el boom era normal, pero vamos a buscar. Entonces para eso sacaron estos biomarcadores. Calcio, sodio, cloro, potasio y la atención ya cuando los pacientes ya están muy comprometidos. Entonces necesitamos ver si verdaderamente los electrolitos están, pero por la variación, en este caso de la absorción a nivel de los ojos. Entonces, hablemos del SDMA. El SDMA es un biomarcador muy hablado actualmente, no tiene un día, ya tiene ya creo que va como para 8 o 10 años que demostraron la utilidad del SDMA. Lo que pasa es que el SDMA fue demostrado por una compañía que se llama Aires Laboratorio y tenía la patente, pero ya la perdió porque pasaron los 10 años. Y ahora existen otras compañías que hacen diagnósticos veterinarios y que están trabajando con esta biomarca. Entonces no solamente la van a conseguir de ese lado. ¿Okay? El SDMA, fíjense, se llama dimetirarginina simétrica. Ese es el nombre. La dimetirarginina simétrica es una pequeña molécula que viene de la metilación de la arginina, es decir, de la degradación de las proteínas. Por lo tanto, tiene la capacidad de eliminarse a través de la orina. Si se elimina a través de la orina, va a depender de qué? De la tasa de filtración glomerular. El boom y la creatinina también depende de la tasa de filtración glomerular. Y ya dijimos que cuando el 75% de ese riñón es a funcionar, el boom y creatinina se eleva, es decir, tiene una azoemia renal. ¿Sí o no? Ok, pero antes de que la azoemia o el daño renal, porque está comiendo mucho mi ringo, vamos a echar la culpa a mi ringo,
empieza a hacer ese problema, ya la proteína que tiene la capacidad de atravesar la filtración comienza a aumentar. Y es ahí donde nosotros lo agarramos, antes del proceso. ¿Qué tiene que hacer Valeria? Con su Yorkie de 2 miligramos de creatinina. ¿Qué hizo Valeria? Agarró su perro y dijo, señora, tengo que hacer un SDMA. Porque yo quiero ver en qué estadio está mi paciente. O este estadio de creatinina, ¿a qué se debe? Porque también hay problemas de degeneración celular. Entonces, si hay degeneración muscular, podemos tener creatinina elevada, muy normal, pero se cae elevada. Que es la creatinina quinasa. Entonces, tenemos que combinar creatinina con creatinina quinasa. Pero si mi paciente todo esto lo tiene normal, entonces ya yo estoy tengo que verificar la gravedad específica de la orina, que me mide la capacidad que tiene ese riñón para concentrar o diluir la orina. Si la concentración está dentro del rango normal para ese animal que está bien hidratado, entonces, o si mi paciente tiene 2 pero estaba deshidratado y tenía una hiperestenuria, entonces ya yo considero este 2 es sencillamente porque el paciente está deshidratado. Porque cuando hay deshidratación el volumen sanguíneo baja y todos estos elementos suben. Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta la condición del paciente. Si mi paciente está deshidratado, trabajar la hormona antidiurética, evita que salga la orina y vamos a tener una orina concentrada, que se llama hiperestenuria. Por eso es que decía, hay que hacer un análisis de orina, sobre todo la gravedad específica. Eso es lo que nos interesa. Si el animal no está deshidratado, debería tener una gravedad, de acuerdo a la cantidad de agua que ingiere, más o menos entre 25 a 30. Yo tengo mi paciente con una gravedad específica de 1025 y un boom de 2, sigo con el Yorkie, ok, está tomando agua, su gravedad está bien de acuerdo a la toma de agua, quiere decir que ese paciente algo pasa porque tiene ese 2. Y sin embargo, el boom está en lo normal. Entonces, lo ideal sería entonces determinar este biomarcador, porque él se eleva antes del mismo. Entonces, el SDMA, porque es importante, sirve como un marcador temprano del problema de insuficiencia renal o cuando hay daño en la tasa de filtración. Nos permite diagnosticar y tratar el paciente a tiempo. Ella se da cuenta, está elevado, un problema renal, cambio la dieta, cambio ciertas cosas que me permite a mí mantener a mí. Hay un algoritmo que ya se los voy a presentar y, por supuesto, me permite elegir protocolos adecuados y seguir a mi paciente. Si mi SDMA continúa o baja o se mantiene, etcétera, esas son condiciones que me van a mí a ayudar a llegar a ser un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, hoy en día, mis hijos, no se trata solamente de creatinina. Ahora ustedes, para hacer el diagnóstico, si verdaderamente es una insuficiencia, tienen que trabajar entonces con la parte de los SDMA. Eso es algo fundamental. El valor del SDMA en los pacientes es menos de 14 microgramos sobre decilitro. Un valor normal sería menor de 14 microgramos sobre decilitro. Este es el que me va a aclarar a mí la vida si yo estoy o no. Entonces, si mi paciente tiene un SDMA, si yo voy con el Yorkie, de 2, sospecho, ando sospechando de un problema renal. Si me da entre 15 y 19 microgramos, sencillamente es un paciente que está sospechoso, todavía sigue sospechoso, porque el valor normal debería ser por debajo de 14. Entonces fíjate que es un biomarcador que es planificado. Va a depender de la concentración de creatinina y el estado de hidratación de su paciente. O sea, no es una broma que tienen que hacerlo de una vez. ¿Le hace creatinina y perfil renal? No, así no se maneja el SDMA. El SDMA se maneja de acuerdo a los resultados arrojados, es que voy a tomar la decisión de irme o no a hacer el producto. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Densidad de la orina, que les va diciendo, evaluar el sedimento urinario. Por supuesto, sedimentos urinarios positivos, puede darle positivo a la prueba, determinar las proteínas, es decir, los niveles de albúmina, si hay por albuminemia o no por pérdida, determinar la concentración de creatinina y fósforo,
ver a qué intervalo está aumentado y ver si ha perdido pérdida de peso o qué otros cambios normales de ese paciente está observando la señora. O a veces ni lo mira. Estaba más gordito, pero ahora lo veo con un poquito que ha perdido peso. Son cosas, señales que a ustedes les están indicando. Ok, una vez que nosotros, si nos sale entre 15 y 19, empezamos a evaluar a este paciente. Y si este paciente, entonces hacemos la revisión. Se recomienda entre 2 a 4 semanas. Es decir, sigo con el Yorkie. Si el Yorkie yo le hago, y puede ser que el SDMA me dé dentro de lo normal o me dé dentro del rango sospechoso, yo lo que voy a hacer es que dentro de 2 o 4 semanas vuelvo a medir ese SDMA. Porque el incremento de él ya es el que me va a avisar a mí que en verdad ese paciente va en una evolución o en un daño renal. ¿Entendido? Y luego, por supuesto, si me da mayor de 20, ya ahí sí tengo que salir corriendo y actuar y ver en qué nivel está, medir bien la concentración de creatinina y comenzar entonces en plan de acción, porque ya mi paciente está en eso. El SDMA les ayuda a proyectar la vida de su paciente. Un paciente con un muy creatinina elevada, una astemia, yo he visto SDMA en 64, he visto en 94. Ya en 94 es un paciente que está en estado terminal. Y yo voy a ser sincera con mi dueña y le voy a decir, en 94, señora, ya esos riñones están completamente, 100% están destruidos. Entonces, por lo tanto, bueno, tomar la acción. Pero si yo veo que si mi SDMA, si con el de ella, tiene 2, está dentro de sospechoso o me da 22 o 23, ahí yo puedo hacer un monitoreo de mi paciente y puede entonces determinar si en verdad, o sea, colocar tratamiento y colocar dieta y de esta manera manejar el paciente. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, el SDMA no solamente les va a permitir a ustedes, sino que si tienen, no es para decir si tienen una insuficiencia, porque ya ustedes vienen sospechando de acuerdo a la información que ustedes tienen. Él les va a confirmar si la tiene o no y a qué nivel la tiene. Si la tiene en 23, un paciente que viene de una obstrucción uretral es un paciente que posiblemente sea una insuficiencia renal aguda producto de la obstrucción. Y que ustedes manejando a su paciente, colocándole el medicamento y manejando el tratamiento, quizás ustedes pueden hacer revertir el valor. Si revierten el valor, Valeria, excelente profesión. De ganar todos los perros de la ciudad se te van para ganar el. En serio. De ustedes depende este tipo de valor. Ahora bien, para monitorear elige de 2 a 4 semanas, seguido o no del tratamiento, esto es muy importante. ¿Qué es lo que voy a monitorear? Cada vez que vayan a monitorear, van a hacer SDMA, creatinina, fósforo, uroanálisis, la presión arterial. Acuérdense que ahí está la renina. Entonces la presión arterial es muy importante monitorearlo en el paciente. Hay una broma internacional que se llama ISIS. ISIS, eso sí se lo puedo pasar, tiene unos reglamentos, unos parámetros, donde ustedes comparan el valor de la urea, la creatinina y el valor del SDMA. Y de acuerdo a eso, ustedes le hacen la proyección al paciente o el pronóstico al paciente, si va para mejor, si ha regresionado o no ha regresionado. En este caso, fíjense, el SDMA, medimos el SDMA que nos salió, ponle, vamos a jugar con un número, ponle que le salió en 22 microgramos sobre DL. O sea, estamos en el rango con un 2 o 2.5 de creatinina. Quizás es un poquito incrementado, vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle que es hasta 30, pongámosle un 40 miligramos sobre decilitro, miligramos sobre decilitro. Yo tengo aquí un paciente con azotemia, mido, porque estoy sospechando, la gravedad específica de este paciente está en 1030, una gravedad normal, es decir que no hay problema en la concentración o difusión de la orina, y me da 22. Entro en el rango de quién? De los que posiblemente tengan una insuficiencia renal, porque es por encima de 20. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que este perro, hago como una curvita, y veo que el perro
está bien, pero se ha mantenido. O sea, si yo hago esto previo y luego a las 4 semanas vuelvo a medir y me da, qué sé yo, 21 o 22.5, ¿qué pasa con esto? Que este valor está detenido. O sea, sigue elevado, pero se ha mantenido. Es decir, si más o menos se ha mantenido, significa que mi paciente tiene el daño renal. Continúa con él, pero no ha avanzado. Entonces, este es un candidato que yo puedo empezar a investigar, a leerme mi librito, no el teléfono, sino mi libro como tal, y revisar cómo puedo manejar este paciente. Entonces Valeria ahí es cuando ella revisa, empieza a aplicar los tratamientos, lo que es la ingesta, porque para eso hay dietas especiales para esto, y puede llegar entonces a pasar dos cosas. Seguimos con el mismo paciente. Supongamos que en este caso yo mido el SDMA y de 22 me llega a 60.5. Es decir, el SDMA incrementa. ¿Qué pasó aquí? Con el Yorkie que llevamos. Que el paciente, ahora no es que tiene, no es que sospecha, ahora es que el paciente está bien comprometido con la parte renal. ¿De quién es la culpa? ¿De Valeria o del cliente? Muchas veces el cliente que no le aplica la dieta. Entonces, ay, sí, yo le iba a comprar, pero se me olvidó cuando estaba dando carga. Bueno, total, ella llevaba a su perro, pero ella no cumplió con el tratamiento. Y aunque incrementó, pero ella le dice, señora, estamos cayendo en una insuficiencia renal mucho más severa. O si lo vemos en 60 y nos vemos en 94 y un día llegó y le dice, ay, Valeria, no sé qué pasó, el perro llega todo desmayado, con alienturémico, etcétera, etcétera, ¿qué pasó con eso? Usted no cumplió el tratamiento, por lo tanto el perro se descompensó y se produjo mala destrucción, el filtrado glomerular se daña, y si medimos la gravedad específica en este paciente en la orina van a ver que tiene 1000. Es decir, le demuestra, determinan un boom y una creatinina con una azotemia, entonces tiene 15 de creatinina y tiene 110 de boom. Es decir, tiene una azotemia fuerte con pérdida de la capacidad de la orina, ni concentra ni diluye, hay una isotenuria con 60.5 o 94, ya el perro, ya ahí sí es verdad que el perro tiene una insuficiencia. Ahora bien, son estas pacientes que son meticulosas y ellos llegan con un boom. Yo le dije que era hasta 40, puede que lleguen un boom en 41. Bueno, si le está aplicando la dieta no debería llegar ahí. Si está aplicando la dieta debería llegar con un boom de 38, porque ellos siempre tienen proteína. Y ponle que tiene la creatinina, se mantiene en 2.5, se mantiene en 3.5 después de 15, o depende de lo que se maneje, y un SDMA que si tenía 22.5, entonces ahora tiene 16 microgramos sobre decilitro. ¿Qué significa esto? Que llegó, o llega en 16, o llega en 13. Si llega en 13, aleluya, con una gravedad específica en 1025, aleluya, esto significa entonces que mi paciente bajo, es decir, que ese problema renal que tuvo está en vías de recuperación. Que dice Valeria, felicito a la señora por preocuparse por su perro, aplicar tratamiento con él y vamos a mantener entonces un tratamiento de sostén durante un periodo prolongado. Entonces aquí vamos a tener boom, baja creatinina, siempre creatinina se mantiene ahí un poquito elevada, pero lo más importante aquí, los valores del SDMA, que son los que me van a decir cómo va el funcionamiento de ese organismo. ¿Ok? Entonces esa es la importancia de hacer esta prueba cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia renal. Tienen la mala costumbre de que como tiene insuficiencia renal, le dicen a la gente, el paciente se va a morir. Por tanto, hay que hacer eutanasia. No, eso era hace 8.000 años atrás, por allá por la década de, no sé, 80, 90, por allá.
Pero hoy en día no es así. Hoy en día tenemos como biomarcadores que nos ayudan a nosotros a manejar ese paciente. Acuérdense que ese paciente es de alto valor para la persona que lo tiene, de alto valor espiritual. Entonces, si podemos manejar el paciente, pero hay gente que tiene pereza y por no complicarse la vida, nos manda a eutanasia. Entonces, si mandan a eutanasia y no hacen esta prueba, sencillamente son malos médicos de verdad, porque ustedes tienen que monitorear a su paciente. ¿Ok? Y el perfil secundario, bueno, ya les hablé de esto. Y ya este es páncreas. Lo demás tiene que ver entonces con los secundarios, ya cuando los pacientes están complicados. Nosotros debemos medir los niveles de calcio, por supuesto. Acuérdense que va a haber una. Siempre estamos acostumbrados, pero es bueno los tres. Porque en el caso de creatinina, ya vamos a hablar de creatinina, el fósforo también es un valor predictivo. El fósforo, al igual que la creatinina, se elimina a través vía renal. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes tener un paciente con, vamos a ponerle 80 miligramos de BUN, con una creatinina en 6.5, pero el fósforo, que no es mayor de 6, puede que tenga 4.56. Esto significa que tienes una azotecnia, pero el fósforo está en 4.5. Es decir, esto también te llega a hacer el SDMA, porque tú te das cuenta, ok, está comprometido esto, pero todavía el fósforo mantiene su nivel. Es decir, que la capacidad de la tasa glomerular no está totalmente comprometida. ¿Quién me va a decir a mí eso? El SDMA. A veces llegan así, a veces llegan con 120, que lo he visto, con 14 acá, y vemos esto en 12. Y ahí sí digo, esto está feo, y cuando hacemos el SDMA, estos son los que tienen 80 de SDMA, por lo tanto, esto sí es una insuficiencia renal crónica, y si nuestro paciente está sobre la mesa, ahí sí digo yo, señora, usted tiene que ir para la coherí porque es muy difícil bajar esto. Cuando ya más del 80%, cuando el SDMA me está mostrando